Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal va la vida? ¿Eres un oyente nuevo en el Transistor Temas al Aire Libre? ¿Sí? ¡Oh! ¡Bienvenido! ¡Qué felicidad! ¡Bienvenida! Feliz de tenerlos en nuestra comunidad. Como dirían en mis viejos tiempos, bienvenidos primíparos, debutantes, nuevo, novato. Y a ustedes, que me siguen desde que inicié este proyecto con el logo de 2 personas en medio de un río y con la palabra en rojo de este podcast. Y que van en ascenso, casi a punto de graduarse en esta escuela llamada Vida junto a mí. También, bienvenidos. Gracias también por ser parte de este atrevido viaje y acompañarme a recuperarme como ser humano y a encontrar en mis adentros las raíces de mi experiencia. Eso sí, les adelanto algo, queridos y respetados oyentes. Aquí no van a encontrar antichéveres. Aquí van a encontrar unos oyentes que, como yo, no juzgan, escuchan con mente abierta, sin prejuicios, sin expectativas y sin ninguna gana de encontrar la piedra filosofal. Ni a ningún gurú o coach, ni a alguien dotado de virtudes, ni mucho menos inmortal. En el Transistor Temas al Aire Libre hay gente como usted y como yo, con ganas de contar nuestras vivencias y nuestras propias historias, para facilitarle la vida a quien nos sigue. Y ya que nos está siguiendo, den like, suscríbase y denle a la campanita. Una comunidad de oyentes genuinos, o por lo menos eso estamos haciendo aquí, en el Transistor Temas al Aire Libre. Bueno, y como teníamos una tarea, también voy a dar el resultado de esa tarea. Y también encantada de anunciar que no solo estamos en la plataforma de YouTube, y que con una votación del 83% tenemos el nuevo logo para el Transistor Temas al Aire Libre. Hemos adoptado una nueva imagen fresca y dinámica que refleja lo que quiero transmitir a través de esta voz, que los invita a sumergirse en cada temporada con mente abierta. Gracias por ser parte de este proceso. También quiero compartir algo antes de dar inicio a este episodio. A lo largo de estas 26 temporadas he compartido mi experiencia a través de otras plataformas como Anchor, hoy llamada Spotify para podcaster, y por Spotify. Por eso, usted que es reciente en este podcast, oyente de YouTube, encontrará las anteriores temporadas y episodios en plataformas como Audible de Amazon, Speaker, Herb, Amazon Music, las cuales me dieron seguridad y esa determinación que a veces nos falta para avanzar y sembrar semillas, que estoy segura darán frutos muy pronto y en nuestros días aquí en la plataforma de YouTube. Mi propósito con cada temporada y episodio va más allá que simplemente entretenerles. Quiero dejar un mensaje imborrable en cada alma que me escucha, brindándoles las herramientas, recursos o contando historias que he probado y utilizado en mi propio viaje por esta travesía llamada vida y que me han servido. Por lo tanto, amigos, familiares y usted que es nuevo en este podcast, los invito a que escuchen, escriban sus comentarios, apoyen el canal para poder seguir progresando, pues con este proyecto voy a continuar ganándome el pan de cada día. Sí, así la vida y la grandeza que nos sostiene y nos asiste me lo siga permitiendo. Los invito amablemente a que den like, compartan, presionen la campanita y se suscriban. Más adelante seguramente podrán ayudarme económicamente. Y se los digo así, sincera y abiertamente, porque esto es como una labor diaria, pero esta vez con un propósito más claro y definido, y es hacer lo que más me gusta, poder ayudar con mis historias a alguien que por ahí lo esté necesitando. Somos amigos de ahora en adelante, así que un amigo puede ser un amigo virtualmente. Porque lo que más veo en este país donde me encuentro es la soledad, la falta de socialización. Y por eso tengo que ayudarme a mí misma, para evitar que la poca libertad que tengo para interactuar con alguien no me lo prive, ni nadie, ni nada. Porque ustedes son y serán mi compañía de aquí en adelante. Espero que yo también lo sea para ustedes. Mil gracias por eso. Y bueno, después de esta sentida introducción, vamos a continuar con la temporada 24, titulada Abusos.
Hoy, episodio 2, titulada Violencia. La violencia afecta a todos los niveles de la sociedad y comprenderla es el paso para poder combatirla eficazmente. Que comience nuestro viaje en este podcast del Transistor, temas al aire libre. Bienvenidos. En estos tiempos parece que el término violencia de género está en boca de todos. Sin embargo, para mí, la violencia no tiene género. La violencia es violencia, sin importar quién la ejerza sobre quién. Tengo muchas historias de la vida real que contar y que poco a poco voy a ir descubriendo a través de las temporadas. Como saben muchas personas y para las que apenas están sintonizándose con el transistor temas al aire libre, soy una persona que buscó asilo por violencia doméstica, traída desde mi lugar de origen, o sea, traída desde la tierrita que me vio nacer, y que llegó a Estados Unidos y que aquí, con evidencias en mano, fotos, argumentos clínicos, documentos judiciales y hasta varias órdenes de alejamiento emitidas por la policía de mi país, inicié una nueva vida y un nuevo resurgimiento, que hoy quiero ir detallando para tratar de dar a usted, sea mujer o hombre, una luz al final del túnel en ese día oscuro del alma. Si bien es cierto, mi vida de niña ya tenía varios matices de violencia. 1. Nací en un país que lleva batallando con la violencia por lo menos desde que tengo uso de razón. Y de ahí para atrás, generación tras generación, hasta el nacimiento de los ancestros, quien también tuvieron que batallar con esa clase de violencia de raza y de cultura. Luego, al nacer en una familia, como todas o la gran mayoría, en una familia disfuncional, y aunque tengo innumerables y maravillosos recuerdos que guardo como un tesoro en mi corazón, también debo decir que muchos de esos tesoros no fueron piedras preciosas al principio, sino piedras que guardé en mi recuerdo y que hacían daño, y que para tenerlas como esmeraldas hoy en día, tuve que pulirlas y sacar lo mejor de esos eventos traumáticos o de esos recuerdos para que hoy en día no tengan tanto eco ni efecto en mí. Nací mujer en medio de una familia donde el abuelo representa hoy en día la violencia más grande que he conocido sin tener que golpear, sino que él representaba la violencia que salía por su boca, abriendo su boca y lanzando improperios, groserías, maldiciones y terrorismo literalmente hablado. Acompañado a esta situación, la abuela, una mujer totalmente sumisa y que se aguantaba, tal vez por no querer que se empeoraran las cosas. Ambos abuelos, tengo que decirles, los amo y los tengo invaluable aquí en mi corazón, cada recuerdo y muchas de las cosas que aprendí de ellos también formaron en mí carácter y hasta compasión. Pero como hoy voy a hablar de violencia, pues tuve que empezar por el lado no tan bueno de la historia. Les confieso que hice un minuto de silencio por el recuerdo y el amor hacia mi tribu, que aunque no están físicamente hoy los abuelos, sí están en mis recuerdos, en mis buenos sentimientos y en la gran admiración hacia ellos por su labor en este mundo como seres humanos. Ahora, para iniciar la historia en sí de la violencia y recabando mis conocimientos de causa, opino que la raíz de la violencia y conflicto en el mundo esencialmente comienzan desde dentro del ser humano y desde donde se origina y tiene sus raíces desde los mismos hogares. Esta semilla de violencia no solo germina en la interacción directa entre individuos, sino que también se nutre de la amalgama de actividades que con su conjunto dan forma a una violencia estructural
que todos estamos sintiendo en carne propia, en todas las actividades del día. Vemos cómo las personas se violentan en las carreteras cuando conducen sus autos, o en medio de un transporte público se apuñalan, o en las calles. Hay grosería va, grosería viene, o cuando reciben una llamada que los descoloca, cuando les coge la tarde para salir de sus casas a estudiar o a trabajar, o porque se les regó el chocolate o el café en la camisa impoluta y blanca, generándose mil y una guerra, no solo a nivel del núcleo familiar, sino a nivel interno, y que se riega como la misma pólvora, o sin ir más allá, como un virus que contagia a quien toque por el camino. Esta forma de violencia no se manifiesta únicamente en acciones directas de nosotros hacia otros, sino que se manifiesta de nosotros a nosotros mismos, con palabras tan tenaces como: sí que soy un estúpido, ¿por qué dije eso? Porque olvidé las llaves, soy un imbécil. ¿Cómo joden esos niños? Sí que gritan. Ahora el perro del vecino sí que ladra. ¿Cómo me gustaría salir y patearle el trasero para que me deje dormir? Todo el tiempo estamos generando elevadas cargas de cortisol. Y para quienes no saben qué es el cortisol, inmediatamente se los explico. El cortisol es una sustancia química que produce nuestro cuerpo, especialmente en unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales. Es una sustancia, pero muy importante, que vive en nuestro cuerpo y que nos ayuda cuando nos sentimos asustados, nerviosos o en peligro. Cuando sentimos esas emociones, nuestro cuerpo produce más cortisol para ayudarnos a lidiar con esas situaciones. Por ejemplo, si estamos asustados porque alguien nos está siguiendo en la calle, el cortisol nos ayuda a sentirnos más alertas y listos para reaccionar. Es como si nos dieran más energía para correr o para buscar ayuda. Pero, aunque el cortisol es útil cuando necesitamos estar alerta, demasiado de este cortisol en nuestro cuerpo puede hacer que nos sintamos muy nerviosos todo el tiempo o que nos cueste dormir bien por las noches. Por eso, es importante tener un equilibrio para que el cortisol nos ayude cuando lo necesitemos, pero no nos cause problemas. Así que, queridos oyentes del Transistor Temas al Aire Libre, los invito a que cuando vayan a su chequeo médico, pidan a su médico primario que por favor les solicite un examen clínico o de laboratorio para medir los niveles de cortisol. Esto les ayudará a saber cómo está trabajando en su cuerpo. Si los niveles están bien, genial, está todo en equilibrio. Cuando los niveles de cortisol están altos o bajos en relación con la violencia, pueden ocurrir varios efectos en el cuerpo y la mente. Por ejemplo, si el cortisol es alto versus violencia, un nivel elevado de cortisol puede estar relacionado con situaciones de estrés crónico, como la exposición a la violencia física, emocional o psicológica, entre otros. Esto puede ocurrir en personas que están en entornos violentos o que sufren abusos. El estrés prolongado y los altos niveles de cortisol pueden contribuir a problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión, el trastorno por estrés postraumático. Además, pueden afectar la capacidad de la persona para regular sus emociones y comportamientos, aumentando la probabilidad de reacciones impulsivas o agresivas. Y no lo queremos. Pero al contrario, y si el cortisol está bajo versus la violencia, los niveles bajos de cortisol también pueden estar relacionados con experiencias traumáticas y estrés crónico. En algunos casos, la exposición prolongada a la violencia puede agotar las reservas del cortisol en el cuerpo, lo que puede resultar en un funcionamiento deficiente del sistema de respuesta al estrés. Esto puede manifestarse en una menor capacidad para lidiar con situaciones estresantes,
lo que podría aumentar la vulnerabilidad de la persona a la violencia o a la dificultad o a la recuperación de esas experiencias traumáticas. Por eso, queridos oyentes, es tan importante abordar tanto la exposición a la violencia como los niveles de cortisol para promover la salud mental y el bienestar de las personas que seguramente les está afectando. Continuando. La violencia da para todo, como dicen, para dar y compartir. Porque no me digan ustedes, oyentes del Transistor Temas al Aire Libre, con esta sustancia llamada cortisol desequilibrada y que aumenta no solo los latidos del corazón y el resentimiento, sino que también logra incrementar sus discusiones internas con la mente egoica y como no se calla ni un momento haciéndole recordar lo que pasó desde la mañana o en el peor de los casos, lo que ha sucedido desde hace 50 años atrás y como todo lo que pasa a los límites daña, pues seguramente lo está dañando a usted y a su entorno, tanto a nivel físico como a nivel mental, y me atrevo a decir que también a nivel espiritual. Porque cuando usted tiene violentos días de enfrentamientos, dolor y lágrimas, hasta Dios o la divinidad en que usted crea y confía, recibe sus buenos regaños. La violencia y sus matices se visten de dulces palabras inicialmente y luego se van transformando. La violencia es como ese molesto vecino ruidoso que no deja de fastidiar, pero que en lugar de tocar música a todo volumen, te toca con palabras hirientes y acciones desagradables. Es como un cáncer social, crece y se propaga si no lo enfrentas a tiempo. Necesitamos ser los oncólogos sociales de nuestra comunidad, extirpando el tumor de la violencia con dosis masivas de amor, comprensión y respeto. ¿Quién no necesita radioterapia cuando puedes irradiar amabilidad y empatía? Cuando su vecino le da por poner música a alto nivel y a usted le está doliendo la muela del juicio. La violencia también se expresa de manera más sutil, oculta tras las carencias de acceso a necesidades básicas como la alimentación, salud, empleo y educación. O como la sutil violencia psicológica que considero es una de las más importantes porque al contrario de las cicatrices físicas que se curan con unos puntos, un cuidado meticuloso y ninguna exposición al sol, la violencia psicológica deja marcas en tu mente y tu corazón. La violencia psicológica es como si alguien te lanzara piropos venenosos o te abofeteara con sarcasmos. Es el combate de las palabras afiladas. Mientras la violencia física deja moretones en tu cuerpo y para no sentirse sola, llama a la violencia psicológica, estas dos unidas es como una lucha ninja que no solamente ataca la parte física, sino la autoestima y la confianza. Así que, mientras que la primera te puede doler por fuera, la segunda te puede herir por dentro. Pero ojo, no todos son risas y chistes, ¿eh? La violencia en cualquiera de sus formas no es cosa de juego. En cuántas casas, lugares de trabajo y espacios de encuentro entre personas nos encontramos sometidos a la violencia que algunos ejercen. ¿Cuántos de nosotros olvidan que la violencia es simplemente la expresión de la prepotencia? Recordemos que la soberbia, esa arrogancia alterna, es la marca de los desvalidos, porque se necesita sentirse muy impotente para volverse arrogante. Detrás de cada acto violento siempre hay alguien con un problema serio en cuanto a su valor personal, su empoderamiento y su determinación. No dejemos que el ruido de la prepotencia ensordezca nuestras voces de razón y justicia. No permitamos que la arrogancia de unos pocos eclipse la dignidad y el respeto que todos merecemos. Recordemos que la verdadera fortaleza no reside en dominar a los demás, sino en elevarnos juntos
en apoyarnos mutuamente. Y como dicen por ahí, para pelear se necesitan dos, demostrando que uno es yugo del otro. Esta frase, aunque cruda, refleja la realidad de la violencia, un desequilibrio de poder que somete a uno sobre el otro, dejando cicatrices invisibles pero profundas en el alma. Imagina una persona que está sometida a algo tan doloroso como la violencia. ¿Por qué soportaría tal agresión? Es una buena pregunta. Dicen los que saben que aquel que soporta la agresión está experimentando una excesiva necesidad del otro. Es como esa dependencia que alguna vez hablamos en alguna otra temporada. Esa necesidad de calmar las aguas, aunque eso signifique tragarse las ofensas que uno no debería soportar. Uno puede tener miedo al enojo, miedo al rechazo, y detrás de todo esto, por supuesto, una profunda inseguridad. Pero en esta situación se crea una especie de dupla, quien exige o presiona y quien se resiste. Después de eso se desata la violencia, ya sea en forma de amenazas percibidas o reales o mediante el descrédito social, donde comienzan a hablar de ti con descalificativos, te denigran frente a sus amigos o familiares y empieza la falsa negociación. Esa falsa negociación donde tú cedes para calmar la situación, aceptando de alguna manera la dominación. Y es ahí donde se produce un cortocircuito en las relaciones, porque esa persona ya no te pedirá, sino que te amenazará para que cumpla sus demandas. Este cortocircuito se llama el ciclo de violencia, un círculo vicioso donde es difícil escapar. Es como la rueda del hámster, pero hay una salida: saltar fuera de ese ciclo. Salir de esa situación no solo implica alejarse del ser humano violento, sino también alejarse de la violencia en sí misma, porque muchas personas escapan de un entorno violento solo para encontrarse en otro similar, repitiendo la historia. Es como cuando se desata una guerra. Hay pasos previos para que eso suceda. Y está quien provoca, pero también está el cómplice que sigue los pasos a esa guerra. Ambos participan activamente en la situación. No es una coincidencia que los lugares con mayor índice de violencia estructural sean aquellos donde están las carencias básicas más evidentes. Sin embargo, no podemos ignorar que en otros ámbitos donde estas necesidades están aparentemente cubiertas, la violencia puede presentarse de manera diferente. En estos casos, la falta de acceso se disfraza con un manto de ostentación, creando una apariencia de opulencia que oculta la realidad de la carencia subyacente. La violencia se aprende, se refuerza mediante modelos desviados y se extingue cuando aparecen modelos prosociales en la vida de aquellos que la padecen. Romper con los estereotipos de género es crucial, queridos oyentes del Transistor. Es necesario reconocer que los hombres también necesitan apoyo. Ellos también son violentados. La falta de denuncia y la estigmatización social dificultan que las personas busquen ayuda y de esta manera incrementa a que el comportamiento humano sea desviado y esté supeditado a los deseos individuales de cada uno. Detrás de cualquier agresión puede haber una violencia silenciosa, ya sea vicaria, emocional, psicológica o económica. Es importante reconocer y abordar todas las formas de violencia, incluso las que no dejan marcas físicas evidentes. ¿Sabías que parte del dilema de la violencia radica en nuestro desconocimiento de la esencia humana? Así es. Y esta reflexión nos lleva de la mano hacia una exploración profunda de lo que somos y de cómo nos comportamos en sociedad.
Lo que somos y de cómo nos comportamos en la sociedad nos lo podría resumir las sabias palabras escritas por Rousseau en su obra El contrato social. Él proclamaba que el hombre es naturalmente bueno y es la sociedad la que lo corrompe. Esta frase encierra toda una filosofía sobre la bondad innata del ser humano y la influencia corruptora de la sociedad en nuestra naturaleza más profunda. Entonces, ¿qué pasa con esa visión romántica de la bondad inherente del ser humano? Si bien es comprensible, no podemos olvidar los hallazgos de la ciencia que nos revelan una realidad más compleja. Desde la biología y la neurocientífica, descubrimos que la agresión y la violencia también pueden ser manifestaciones de nuestros instintos más primitivos. Pero ahí no termina la historia. ¿Has oído hablar acaso de la serotonina? Esta pequeña molécula que actúa como un mensajero químico en nuestro cerebro es esencial para nuestro bienestar emocional. Cuando nuestros niveles de serotonina están equilibrados, experimentamos una sensación de calma y satisfacción. Es como si una melodía de armonía y tranquilidad resonara en nuestro cerebro. Pero cuando estos niveles bajan, el panorama puede volverse desolador. La ausencia de serotonina nos deja vulnerables a las tormentas emocionales, aumentando nuestra irritabilidad y nuestra agresividad. Ahora, ¿cómo podemos abordar esta complejidad? Aquí viene lo interesante, queridos oyentes. Afortunadamente, hay formas naturales de aumentar nuestros niveles de serotonina, desde el ejercicio hasta una alimentación equilibrada, pasando por el contacto social y las técnicas de relajación. Tenemos el poder de fortalecer nuestro guardián de la paz interior, llamado serotonina. Por supuesto, no podemos reducir la grandeza humana a simplemente moléculas, pero tampoco podemos ignorar las lecciones de la ciencia y lo que nos ofrece. Comprender nuestra naturaleza humana es fundamental para abordar la violencia en todas sus formas, y así señalamos la importancia de conocernos a nosotros mismos como un paso esencial hacia un mundo más pacífico y compasivo. Pero, ¿qué nos lleva a cometer actos de violencia? Una pregunta que despierta la curiosidad y nos sumerge en un mar de reflexiones. La respuesta, sin embargo, no es tan simple. La violencia es un fenómeno complejo alimentado por una variedad de factores que van desde lo biológico, psicológico, social y cultural. La frustración, la ira, la influencia del entorno social son solo algunas de las piezas de este intrincado rompecabezas y, por supuesto, no podemos ignorar el poderoso papel que desempeña la familia en este escenario. Pero hay más. ¿Alguna vez te has sentido inferior a los demás porque crees que no tienes las mismas habilidades o cualidades? ¿O has tratado de seguir los pasos de alguien para sentirte aceptado, solo para descubrir que te sientes aún peor? Estas son algunas de las formas en que podemos lastimar nuestra propiedad de integralidad y de singularidad, nuestra propia individualidad. La falta de autoconocimiento, autoestima, autoconciencia son características comunes en la sociedad actual y pueden llevar al desequilibrio tanto a nivel individual como a nivel social. La violencia es como romper el sentido o el propósito de las cosas, de la vida misma. Puede manifestarse de muchas maneras y está influenciada por diferentes factores como la misma historia. Aunque la violencia detiene o destruye algo, en sí misma no puede ser destruida. Hay también otra pregunta que muchas personas hacen. Uno identifica fácilmente la violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica. Pero debo decirles a ustedes, queridos oyentes del Transistor Temas al Aire Libre, que la violencia también se puede categorizar. Y las diferentes formas que he podido investigar, indagar, podrían no solamente volverse en la violencia física, que no es solamente la acción del daño físico y los golpes, los puñetazos, las patadas, sino poder ir a las agresiones con armas blancas, armas de fuego. La violencia verbal se refiere al uso de palabras hirientes, insultos, amenazas o lenguajes agresivos para intimidar, humillar o dañar emocionalmente a alguien.
La violencia psicológica, que implica comportamientos que tienen como objetivo causar miedo, ansiedad, estrés, trauma, como el acoso, la manipulación emocional o la intimidación. La violencia sexual se refiere a cualquier forma de agresión sexual o conducta sexual no deseada, incluyendo violación, abuso sexual, acoso sexual o explotación sexual. La violencia familiar ocurre dentro del ámbito de la familia, de la pareja o inclusive del ámbito entre personas que han convivido por mucho tiempo. La violencia vicaria. Esta violencia vicaria se manifiesta de diferentes formas entre los adultos y se ve mucho entre las parejas y las exparejas. Y te muestro cómo identificarlas y prevenirlas. En la violencia vicaria, el control excesivo, el perpetrador de esa violencia puede controlar los movimientos, actividades y comunicaciones de la pareja o de la expareja, que da amenazas indirectas, utilizando, por ejemplo, a los hijos para intimidar o amenazar a la pareja, como diciendo que perderán la custodia o que nunca más los volverá a ver a esos niños, a sus hijos. Manifiesta también la manipulación emocional, provoca sentimientos de culpa, miedo o inseguridad en la pareja a través de los hijos, como diciendo que ellos sufrirán si la relación se termina. O también esa tal alineación parental, que intenta alejar a la pareja de los hijos mediante mentiras, difamación o la influencia emocional negativa para ellos. Hay muchas violencias más, la racial y la étnica, la digital. ¿Qué decir con la laboral, que ya la discutimos? La violencia infantil, la violencia de odio, la violencia cultural, la violencia económica, la violencia contra las personas mayores, que pueden tener esos seres no solamente un abuso físico, sino muchas veces el emocional, el financiero, perpetrado por sus propios cuidadores o familiares. La violencia en el tráfico de personas y la violencia política, que incluye cualquier forma de violencia física, intimidación, represión dirigida a las personas debido a sus creencias políticas, afiliaciones o actividades, persecución o represalias violentas contra activistas, manifestantes o disidentes en el contexto del conflicto político y social. La violencia es violencia, independientemente de cómo se categorice, de las reformas gubernamentales, del despotismo y el nepotismo en las naciones. Y para ir finalizando, queridos oyentes del Transistor Temas al Aire Libre, vamos a volver a la rueda del hámster. ¿Se acuerdan de ese ciclo de violencia que inicia y no tiene fin? Pues para hacerle frente a la violencia hay que crear una estrategia de escape en situaciones de violencia. Y es crucial para garantizar no solo la seguridad y el bienestar de la persona que está afectada, sino que hay un enfoque que yo quiero manifestarles y que puede paso a paso ir desarrollándose para que esa estrategia resulte y salga muy bien efectuado para el bien no solo de usted, sino de aquellas personas que la rodean. Uno de los puntos cruciales es que usted reconozca la situación, acepte que está en medio de una situación de violencia y que necesita salir de allí para protegerse a sí mismo. Y si hay hijos, pues a sus hijos o a sus otras personas dependientes. Cuando usted reconoce esa situación, inmediatamente conecta con su propia individualidad. Y el segundo movimiento es buscar apoyo. Contacte a familiares, pero familiares que sean neutros, que sean personas que no solamente escuchan, sino que podrían darle esa afirmación, esa seguridad que usted en ese momento necesita. Personas de confianza, profesionales en organizaciones que ayudan a esas personas que están siendo violentadas
No tenga pena, no tenga miedo de pedir ayuda. Confiar en personas es confiar en que usted está haciendo lo mejor posible. Trácese un plan. Desarrolle un plan bien detallado para escapar de manera segura. Esto puede incluir decidir cuándo, cómo, dónde, a qué horas, qué llevar consigo mismo, qué empacar en la maleta. Tengo todos los documentos legales, documentos de salida del país, si es que tiene que salir del país, los registros de sus hijos, las evidencias. Si usted ya tiene pues enfocado que su plan y su estrategia va a ser tomado no de la ligereza del momento, sino es un plan totalmente organizado con determinación. Luego que usted revisa su bolsa, vuelva y revise la evidencia documentada. Si es posible y seguro para usted seguir reuniendo evidencias de la violencia, o si ya las tienes, como fotos, mensajes de texto, amenazantes, informes médicos, testimonios de otras personas que han sido testigos de ese maltrato, correos electrónicos amenazantes, bueno, todo aquello que pueda servir como evidencia, guárdelo, envíelo a la nube, a su correo electrónico, envíeselo una y otra vez para evitar que haya una pérdida de esa información. El otro paso es guardar recursos, guarde dinero, objetos de valor en un lugar seguro donde el perpetrador, quien la violenta, no pueda encontrarlos. Porque esa cajita fuerte es la que va a poder ayudar a usted y a los suyos a moverse, a definir cuál es el siguiente paso a seguir. Establezca señales de alerta. Establezca señales discretas con sus amigos y familiares o vecinos, que sepan por lo que usted está pasando, por las mismas autoridades cuando usted necesita ayuda o apoyo. Practique una y otra vez el escape. Realice ensayos del escape discretamente para ir familiarizándose con el proceso y estar preparado en caso de emergencia. Cuando usted practica ese escape, se lo garantizo, usted se lo cree a sí misma, sabe que lo va a ejecutar, sabe que ya lo tiene listo, que solamente salir, escapar de esa rueda, escapar de ese círculo vicioso. También, después de que usted ha ensayado el proceso y se ha familiarizado, tenga lugares seguros donde llegar. Identifique lugares con dirección y teléfonos, como refugios para víctimas, la casa de un familiar, la casa de una persona de confianza, un hotel, ¿sí? ¿A qué horas puede llegar? ¿Qué tiene que hacer para poder llegar? ¿Sí? Lo más importante, actúe con rapidez y decisión, sea determinado. Si ha decidido escapar, hágalo, no se demore, no titubee, no se menosprecie, no dude, porque está poniendo en riesgo no solo su vida, sino lo de los suyos, y eso no es necesario. La ayuda profesional, después de que usted ha salido ya de ese círculo, ha encontrado su lugar seguro, la están ayudando, ya usted ya no está en manos de ese violentador, ya usted está a salvo. Ahí no termina la situación. Después, cuando usted ya tenga su tiempo, cuando ya está otra vez con la mente un poco más clara y el corazón un poco menos corrompido, por decirlo de alguna manera, busque un profesional de la medicina, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, asesores legales, profesionales que puedan apoyarla en su proceso de recuperación. Y no solo piense en usted, piense en sus hijos o en las personas que han dependido de usted y que tuvieron que desafortunadamente también vivir esa violencia. Recuerden que la seguridad es lo primero. No duden en pedir ayuda y tomar medidas para protegerse a sí mismo y a quienes lo rodean.
Cuando una persona ha salido de esa rueda del hámster, de esos ciclos de violencia repetitivas una y otra vez, y ha optado por la determinación y su seguridad propia, no puede olvidar, por favor, que aunque tenga una estrategia, un plan desarrollado, familiarizado, con contactos y etcétera, que los violentadores, las personas que han ejercido esa situación, tienen fases que han ido desarrollando una y otra vez y que pueden poner a tambalear esa estrategia tan bien planteada, tal vez en un papel, tal vez en su memoria, tal vez en su misma determinación. No permita que esas lágrimas de cocodrilo, ese ramo de rosas maravillosas que huelen fantástico, o ese vestido, tal vez ese traje ejecutivo, o ese viaje, o tantas cosas que nos prometemos en las relaciones, opaque. Y él, o ella, o la persona que está ejerciendo esa violencia, comience nuevamente a sacar sus armas secretas, que son las 3 fases. La primera, que es la fase donde se acumula la tensión. Esta etapa aumenta gradualmente el estrés en la relación. Puede manifestarse en discusiones constantes, críticas o comportamientos controlados por parte del perpetrador. La víctima o la persona puede sentirse ansiosa, temerosa o insegura durante esta fase, porque dice, pero ¿cómo así otra vez? Luego, ¡pum!, viene los juegos pirotécnicos, la fase de la explosión o el incidente de violencia. En esta fase o etapa se puede producir el estallido del abuso. Puede ser físico, emocional, psicológico, con la violencia vicaria, la verbal, la económica. El perpetrador descarga toda la tensión acumulada mediante agresiones, insultos, actos violentos. Esta fase puede ser breve pero intensa y puede dejar secuelas físicas, emocionales y psicológicas en quien las está viviendo. ¿Y qué decir con la tercera fase, con la del cierre del broche de oro, que es la muy conocida fase de reconciliación, la luna de miel o entre las sábanas? Después del incidente de violencia, el perpetrador suele mostrar arrepentimiento, se disculpa, promete cambiar, bajarle la luna y las estrellas, que él dice que va a cambiar o ella dice que va a cambiar por el bien de la relación, por el bien común de la unidad familiar. Lo jura, lo promete, por sus tatarabuelos, por el sol, la luna, las estrellas, por todas las divinidades habidas y por haber. Y desde allí pueden surgir gestos de afecto, regalos, promesas, viajes, discursos. La víctima puede sentirse alivianada, pero ese alivio es temporal y puede volver a generar esa semillita de la esperanza de que la relación mejore. Sin embargo, esta fase suele ser breve y seguida por un retorno al primer ciclo, que es el ciclo de acumulación de tensión, y así sucesivamente. Por lo tanto, usted que está allí escuchando este podcast, recapitule, haga una retroalimentación y vuelva al inicio. Usted es quien debe tomar la determinación, no hay nadie más. Puede escuchar este podcast, puede escuchar a su papá, a su mamá, a sus amigos, a su conciencia misma, a su voz interior, a su alma, prácticamente arrodillada, diciéndole a usted que si sigue así, ya no van a tener cómo comunicarse porque ustedes van a estar
o usted, o él, o sus hijos, sin vida. Por lo tanto, usted que me está escuchando, y aquellos que no han tenido que vivir ninguna situación de estas, tal vez en la relación no, pero de pronto sí en el trabajo, también en la universidad, en el colegio, en la calle. Hay muchas sutiles metáforas, especialmente esas que nos cuentan cuando estamos infantes. ¡Qué Blancanieves! ¡Qué belleza! La historia de Blancanieves incluye violencia, informes de intento de asesinato por parte de la madrastra malvada de Blancanieves. La madrastra intenta matar a Blancanieves en 3 ocasiones diferentes. Primero con un corset apretado, luego con un peine envenenado y finalmente con una manzana envenenada. ¿Y qué decir de Caperucita Roja? En este cuento la violencia está presente cuando el lobo feroz engaña a Caperucita para que vaya a la casa de su abuela y luego la devora. Aunque la historia a menudo se diluye en versiones modernas, la idea de un lobo acechando y devorando a alguien puede ser considerada violenta. Violenta en todos los aspectos: físico, mental, sexual y vicario, y muchos más. Y no se queda atrás Peter Pan. Y aunque es un cuento de piratas y todo esto, y barcos y mares, Peter Pan contiene elementos de violencia, especialmente en las confrontaciones entre Peter Pan y el Capitán Garfio. La lucha entre Peter Pan y el Capitán Garfio es una parte importante de la trama. Y aunque puede ser más del estilo aventurero, implica violencia, no solo física, sino de poderes. ¿Será que lo hemos escuchado en algún trabajo? Y los 3 cerditos, qué belleza, los 3 cerditos, todos bonitos, gorditos y rosaditos. Es un cuento. El lobo sopla y destruye las casas de los 3 cerditos. Los cerditos menos precavidos, ¿cierto? Y aunque no es una violencia explícita, el acto de destruir las casas de los cerditos puede interpretarse como un acto violento. Y es de esa violencia que hemos hablado, de las personas que no tienen acceso a las situaciones básicas de la vida: alimento, techo, trabajo, salud. Y para ir cerrando, el patito feo. Aunque no es un cuento de piratas, ni del lobo que sopla, ni nada de esto, el patito feo, el protagonista que sufre la intimidación y el maltrato por parte de los demás animales debido a su apariencia diferente. Esta exclusión y trato injusto puede considerarse formas de violencia emocional. O usted no se ha sentido un patito feo en muchas partes. O tal vez lo han hecho sentir. En conclusión, la violencia no debe tener cabida en ningún tipo de relación. Donde hay amor, no hay lugar para el temor ni para la violencia. Es nuestro deber como sociedad rechazar y combatir cualquier forma de abuso, ya sea físico, emocional, psicológico, vicario. Debemos tomar una postura firme y decidida, no solo como individuos, sino como comunidad. Es fundamental que reconozcamos los signos de violencia y estemos preparados para actuar en consecuencia. No podemos quedarnos en silencio ni ser cómplices pasivos de la violencia que ocurre a nuestro alrededor. Debemos levantar la voz, brindar apoyo a las víctimas y trabajar juntos para crear un mundo donde el amor y el respeto sean los pilares fundamentales de todas nuestras relaciones. Y eso sonó como a un cliché, pero más de uno todos los días lo deseamos. No es un cliché. En algún momento, muy pronto y en nuestros días, esto va a pasar. Recordemos siempre que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. Tomemos acción, eduquémonos, denunciemos, brindemos apoyo. Juntos podemos erradicar muchas cosas en la vida. Hagamos este mundo un lugar seguro. El cambio comienza con nosotros. Si tú, que estás viviendo lo que estés viviendo, no actúas, ni siquiera pienses que escuchando tal vez este o muchos más podcasts, documentales, películas,
espejos de la vida del otro o tu espejo mismo. Si tú no actúas y no sales de esa rueda de hámster, no va a haber ningún cambio, porque el cambio comienza con nosotros. Así que recordemos siempre, donde hay amor no hay temor, donde hay amor la violencia se desvanece. Que el amor sea nuestra guía y nuestra fortaleza. El amor es nuestro mayor poder y nuestra mayor inspiración. Y si estás siendo víctima de violencia y necesitas ayuda, por favor, déjalo en los comentarios y entre todos podremos ayudarte a salir de allí. No estamos solos, no estás solo. Donde hay amor, no hay temor. Donde hay amor, no debe haber violencia. Fin de la temporada y fin del episodio. Los quiero mucho, los amo, los llevo en el corazón. Chao, chao. Bye, bye.